Pues eso, vamos a ir al siguiente bloque, que ya he Qué dicho, bueno. ¿no? Que es la ciencia política y demás, ¿no? Entonces, muchas veces, y aquí nos ha pasado a nosotros alguna vez, que se dice, ¿no? Que los que estudian políticas es para ser políticos, ¿no? Es decir, es decir, tú si vas a estudiar política, tú vas a ser político, ¿no? No, no. La Ah, política lo que hace es estudiar, ¿no? Como dice, bueno, pues alguna definición de Google, ¿no? Pues estudiar los fenómenos políticos, desde un sistema electoral, desde por qué esta gente, por qué este grupo de personas se ha decidido por este partido, es decir, o por qué surgió el 1 de octubre, ¿no? O por qué el estatut, ¿no? De 2006, ¿no? Todo son fenómenos políticos, ¿no? Que el politólogo tiene que, pues eso, que estudiar o se dedica a estudiarlo y demás, ¿no? Pues eso, dejar claro, ¿no? Que una cosa es ser político, que para político, pues bueno, puedes entrar de muchas maneras, y otra es ser politólogo, ¿no? Que estudia diferentes temas, ¿no? Y, por ejemplo, sobre todo lo que se estudia, pues eso, el voto, ¿no? Como el comportamiento del voto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y cómo pues se elige a un presidente o cómo se elige a un diputado, ¿no? Bueno, aquí en España el diputado y el presidente es lo mismo, pero bueno, cómo se elige a un alcalde o cómo se elige al presidente de una comunidad autónoma, ¿no? Y bueno, ir comentando y ya. Claro, eso sería más centrado en análisis electoral, pero bueno, luego también pues tiene su rama de teoría política. Claro, sí, ahora iremos luego a lo que son las Sí, distintas materias, ¿no? Y bueno, pues eso, yo sobre todo me centraría con lo del objeto de estudio, ¿no? De las ciencias políticas, sobre todo, pues eso, el voto en sí, luego el voto en sí, que abarcaría al final los sistemas electorales, luego, pues, diferentes fenómenos políticos, ¿no? Por qué han surgido, ¿no? Y bueno, eh, qué decir también, yo qué sé, Sí, en y también, la gestión en sí de un gobierno, ¿no? y también bueno, al final, dentro del objeto de estudio de todas las cosas que has podido mencionar, Raúl, la ciencia política no sería nada sin también un poco la sociología, ¿no? Entonces, conectar los motivos de un voto también pues, con esa conexión social de la realidad pues, que puede ser de renta a nivel educativo. Entonces, me refiero, también tiene la ciencia política esa parte de la sociología que me parece que es indisoluble. O sea, Sí, me parece que muchas veces va muy de la mano claro. sí, a la sí, hora de realmente estudiar la realidad. pocas, bueno, sí, como ciencia social que es, realmente sí es una disciplina muy clara que es muy interdependiente de prácticamente el resto de todas las ciencias sociales, ¿no? Pues si vas a un estudio cuantitativo, pues ya se relaciona con economía, y si vas a uno más social, pues ya con la sociología, con la filosofía, la historia, la antropología, es decir, al final pues está... Y yo, vamos, mi único principal objetivo como politólogo es desterrar ese mito de, de que para ser, de que eso, por ejemplo, lo sigo viendo a día de hoy, a punto de terminar, bueno, a punto, no, un año de acabar la carrera, de que me sigan preguntando familiares, decir, pues está ahora mal la cosa, ¿eh? Tal. Y no tanto por el mercado laboral, sino por los Con partidos la políticos que política. apoyemos o tal. Digo, que es que no tiene que ver. ¿No? Digo, para eso no me habría Va con el metido. cargo, Alberto, va con el cargo. Claro, claro. No, no, yo ya lo asumo, yo ya en ese sentido, de momento hemos fracasado, pero hay que seguir Y para eso es verdad, desterrar si realmente sigues diciendo a gente que te sigue diciendo que estás estudiando políticas y que vas a ser político, tú realmente dices, no, yo soy politólogo, pues es una ciencia social, al fin y al cabo las ciencias políticas. Claro, se dedica a Y estudiar ellos, un objeto concreto, ¿sí? y ellos no, y la gente no sé por qué, no me expliques cómo, pero hay gente que todavía te sigue llamando político aunque se lo expliques. Sí. No, es que a nosotros, por ejemplo, Alberto, que también estaba en esa asignatura, ¿no? En una de las opcionales de tercer grado, nosotros teníamos un Sí, profesor que, no, bueno, a ver, no era un profesor de política, bueno, luego lo hablaremos, una de las asignaturas de habilidades técnicas, bueno, una cosa que se han inventado por ahí, bueno, luego lo hablaremos. Y decía el profesor, bueno, esto los políticos, ¿no? es Refiriéndose que, a hombre, nosotros es que porque ya eran distintos grados, no se ¿no? sabe si lo utilizaba más en términos Eufem- eh, dicho así Eufemismo. como vulgar, como de taberna o despectivo, entonces que realmente te sienta mal. Dicen los políticos, digo que no. Digo, esto es como si lo llamas a los de economía los banqueros.
Que ¿En serio? claro, No es es eso. que estudiar política no tienes que ir enfocado a ir a pues eso, a una alcaldía o estar Y no en lo el... dijo una vez, sino varias veces, porque hablaba de nosotros tres como un sujeto único, que opinásemos de igual manera. Vosotros, los políticos, ¿qué decís? Yo creo que también esa imagen de la carrera de ciencia política también quizás pues se ha visto un poco también condicionada por el fenómeno Podemos de Pablo Iglesias que presenta su currículum, se presenta formalmente como politólogo y también estudió Derecho. Entonces también pues quizás mucha gente en el saber popular pues cree que la carrera está orientada a ser político. Sí, pero ya lo pensaban antes de que existiera Podemos. Sí, también Eso puede no ser. se ha colocado. También puede Es ser, como pero quizás lo ha potenciado más aún. Es como lo típico de todos los políticos roban, no sé para qué estudias. ¿Os han enseñado esa asignatura para robar? Exacto, Pues, todos son iguales y todas estas son cosas. Si ya, preguntas al genéricas. acabar primero, ya habéis aprendido a robar o sí, o algo así. Sí. Ciencias, no, dice, Una te vas a anécdota licenciar en ciencias de la corrupción. Si todos los políticos son iguales. Así me Claro, por decían. eso aquí en Polity reivindicamos que la política no es no es nada nihilista, ¿no? No hay que hacer ninguna definición de nihilista de la política y potenciarla sobre todo. Y nosotros aquí, ¿no? En este canal también intentamos potenciarla, ¿no? Y llevarla también al terreno más de lo cotidiano, ¿no? Y decir que con la política al final lo que se intenta, ¿no? Es llegar a soluciones, ¿no? La política lo que intenta es resolver los asuntos de la polis, de la ciudad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos el politólogo, bueno, que a mí no me gusta llamar el politólogo, en todo caso, el estudiante de ciencias políticas o el graduado en ciencias políticas, lo que aprende, ¿no? Es al final a ver por qué uno vota a este partido y después la forma, la manera en que se vota, ¿no? ¿No? Y Yo también diría, sí. ver la importancia que hay, por ejemplo, en los gobiernos, de por qué Podemos estar en el gobierno y por qué no está fuera. ¿Qué importancia puede tener o qué relevancia puede tener? O ahora en Madrid, por ejemplo, ¿qué importancia tiene que Ayuso pueda gobernar con Vox desde fuera o desde dentro del gobierno? ¿En qué puede afectar eso? Pues eso lo estudiamos. Claro. Eso es algo más duradero, es a corto plazo, es a largo La plazo. relación de los gobiernos, cuánto suelen durar. Si me permitís, Sí. es muy interesante porque en la carrera puedes aprender desde por qué comprar aguacates ecológicos es un acto político, desde eso hasta qué es un partido de cuadros, o puedes aprender, yo qué sé, O bueno, también pues teoría política misma, ¿no? sí, teoría política, sí, o sea, como No, que pero lo que es te ayuda al espectro final es que cualquier acto cotidiano que no te dabas cuenta antes de entrar a la carrera, te das cuenta que tiene un mensaje político en uno u otro sentido. Cualquier cosa. todo es político. Todo es política. Así se va a llamar una sección que vamos a probar dentro de poco aquí en Politics. Ahí lo dejamos, luego lo hablaremos. Y bueno, exclusiva. Exclusiva. Sí, exclusiva. Pastor. Y bueno, pues si queréis comentar un poco más, bueno, las ciencias políticas en sí, bueno, pues como origen, ¿no? Bueno, con Maquiavelo, ¿no? Con el Príncipe de Maquiavelo ya empieza a tener un papel, ya se empieza a ver que la política no es algo, no es un rey que dice esto o lo otro, ¿no? Sino que hay algo detrás, ¿no? Hay lo que se dice también, ¿no? Como sus asesores y demás. Luego, yo creo que la política se profesionaliza, o las ciencias políticas, mejor dicho, se profesionaliza con Lazarsfeld, ¿no? Con los estudios de Columbia, la escuela de Columbia, luego también la escuela de Michigan, ¿no? Es decir, yo creo que con Maquiavelo empieza esto de las ciencias políticas y ya la profesionalización. Pero su desarrollo ya es segunda mitad del siglo XX. Exacto, segunda Ese mitad del momento siglo XX es de American Butcher, ¿no? precario. Pero se empieza a tomar en serio ya a partir de ahí. Sí, porque hasta ese momento, más que ciencia política, es filosofía política, yo creo. Que cada autor pues definía un modelo ideal, más que aplicado a la realidad de cuál, decir, tanto, bueno, Hobbes, Rousseau, porque eso yo también. Bueno, pues si será el segundo, yo no lo di, desgraciadamente, por tomar otro itinerario, pero bueno, entra más en modelos ideales y es a partir del siglo XX cuando ya van a estudios pormenorizados de la realidad y pues eso, se desarrolla más la... Claro, la Escuela de Columbia lo que quería ver es por qué en su día, ¿no? el fascismo, ¿no? Había tenido tanto impacto, ¿no? Es decir, cómo el fascismo se había socializado en las personas, ¿no? Cómo había llegado, ¿no? Y llegan a la conclusión, por así decirlo, ¿no? Que los medios de comunicación, ¿no? Distintas maneras, ¿no? de socializar, ¿no? Tienen un gran papel, ¿no? A la hora de que un fenómeno, ¿no? Ascienda o no, ¿no? Y bueno, si os parece, vamos a pasar ya al siguiente bloque, ¿no? Ya hemos dicho
Ciencias políticas. La conclusión de este bloque es decir que las ciencias políticas no es para ser politólogo. Ya está. Es para estudiar fenómenos políticos. No es para ser político. Político, Es perdona. politólogo. He dicho politólogo. Encima lo he dicho bien. No, bueno, pues eso. Las ciencias políticas no es para estudiar o para ser político, sino para estudiar los fenómenos políticos.